¿Cómo están, amigos de Contador Contado? Amigos, fíjense que el año pasado y ya hace algunos años me hicieron la consulta de si tenía que presentar declaración anual en el caso de que yo hiciera una venta de un bien inmueble, específicamente de casa habitación. Bueno, esta duda en realidad pudiera parecer muy sencilla de un inicio, de simplemente responder con un sí y con un no, pero la realidad es de que esto va más allá de una simple respuesta de un sí o un no. ¿Por qué? Bueno, pues porque aunque tenemos el apartado de datos informativos en la declaración anual, esta parte de datos informativos tiene muchísimo más, digamos, recovecos de lo que pudiera aparentar en un inicio. Primero que nada, déjame darte un poquito de contexto acerca de las ventas de bienes inmuebles. Un bien inmueble básicamente se considera lo que sea que yo pueda vender y que obviamente pueda tocar. Por ejemplo, un carro, una computadora son bienes muebles, pero también existen bienes inmuebles que yo no puedo mover, como lo que puede ser una oficina, un terreno, el suelo, el edificio, una casa. A eso se refiere con bienes inmuebles. Entonces, si yo por ejemplo tengo un despacho y dentro de este despacho está un terreno el cual hay una construcción y en esta construcción es donde se trabaja, bueno, eso que es un bien inmueble de mi despacho, si yo lo llegara a vender el día de mañana, yo tendría que pagar impuestos porque estaría dentro o estaría formando parte de mi actividad empresarial o profesional. Pero tenemos otro caso, que es cuando yo vendo el lugar donde estoy viviendo, que sería casa habitación. En este orden de ideas, amigos, vamos a separar estos dos conceptos: lo que es un bien inmueble cuando pago impuestos por actividad empresarial o profesional, o bien cuando yo vendo un bien inmueble que sería mi casa o el lugar donde yo estoy viviendo. Entonces vamos a enfocar este video en este segundo escenario donde yo vendo mi casa habitación. Casa habitación. ¿Por qué? Porque cuando yo realizo la declaración anual, normalmente la autoridad fiscal, cuando revisa determinados saldos o cuando hace determinados cálculos y nosotros solicitamos, por ejemplo, saldo a favor en caso de que hubiera, hay ocasiones en que la autoridad fiscal solicita información de si es mi casa habitación o no. ¿Como cuáles pueden ser estos? Bueno, pues normalmente con mostrar documentación como lo que puede ser un recibo de teléfono, de servicios, agua potable, para que de esa manera podamos nosotros pues darle a la autoridad fiscal la forma de confirmar que nosotros vivimos en ese lugar. ¿Por qué hago todo este contexto, amigos? Porque la casa habitación tiene una parte exenta. Esto quiere decir que podemos tener una parte exenta y una parte que va a pagar impuestos. Déjame recordarte que en el artículo 93, y para no entrar en tantos detalles técnicos, déjame decirte que la misma ley del impuesto sobre la renta, en el artículo que ya te mencioné, nos menciona que tenemos una parte exenta que corresponde a 700,000 UDIs, siempre y cuando haya sido una única venta en los últimos años, siempre que no haya existido otra venta en los últimos 3 años. Entonces, si yo tuve esta venta de casa habitación y no supera las 700 UDIs o lo que son unidades de inversión, que más o menos ha de andar por ahí entre los 7 pesos con 90 centavos, casi 8 pesos, y que normalmente año con año va cambiando. Entonces, si multiplicamos estas 700,000 por, digamos, 8 pesos o 7 pesos con 90 centavos, vamos a encontrar más o menos un importe de 5,600,000, 700,000 pesos. Si nosotros vendemos la casa habitación en un importe inferior a esta cantidad que te estoy diciendo y no tenemos otra venta en los últimos 3 años, déjame comentarte que esta venta de casa habitación va a estar exenta de pago de impuestos. Pero hay que tener cuidado en la forma en cómo nosotros realizamos este procedimiento. La primera es porque debe de estar ante notario público para que podamos gozar de esta excepción. Y segundo punto, y muy importante, es que si nuestra venta
supera los 600,000 pesos y obviamente no supera la cantidad de 5,600,000 pesos, tenemos que informarla, porque de lo contrario vamos a perder esta exención de impuestos. Entonces, si yo tuve la venta de mi casa habitación por, digamos, 2 millones de pesos, pero no la informé en mi declaración anual, esto me va a traer como consecuencia que yo voy a tener que pagar impuestos por los 2 millones de pesos en el momento en que la autoridad fiscal me requiera el pago de impuestos o me requiera la declaración anual. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta parte. Si la venta es inferior a 600,000 pesos, entonces acaba nuestro trabajo en tema fiscal en el momento en el que se da la operación ante notario público. Después de 600,000 pesos hay que informarla. Por favor, grábate esto de memoria. Luego tenemos este segundo escenario, amigos, donde, digamos, mi casa habitación supera las 700,000 UDIs. Vamos a poner un ejemplo que vale 8 millones de pesos mi casa habitación y yo la vendo. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, pues que voy a tener una parte exenta, que son los 5,600,000 pesos más o menos, y voy a tener una parte que va a pagar impuestos, que son más o menos unos 2,400,000 pesos, 500,000 pesos, dependiendo del valor de la UDI que tengamos en este momento. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, pues vamos a pensar que si yo hago mi declaración anual, además de que tengo que informar esta parte exenta, tengo que colocar la totalidad de los ingresos, donde obviamente se va a reflejar cuál es mi parte exenta y cuál es la parte gravada. Pero esto quiere decir que yo voy a pagar un impuesto, no exactamente por la diferencia, porque hay un procedimiento para poder realizar el cálculo. Eso, por favor, quédatelo muy grabado. Generalmente cuando hacemos la venta de casa habitación existen gastos. ¿Cuál pueden ser gastos o costos? Que es como normalmente se entiende. El costo del terreno, el costo de la construcción, entre algunos otros más que puedan salir a flote. Bueno, si nuestros costos a la hora de que nosotros vendemos nuestra casa habitación, esta venta de casa habitación no supera los 5,600,000 pesos, no podemos hacernos deducibles el costo. Pero en este segundo escenario, donde sí tenemos que hacer un pago de impuestos porque ya superamos la parte exenta, vamos a utilizar estos costos. Pero ten cuidado, porque a lo mejor el costo puede llegar a ser, voy a poner un ejemplo, 5 millones de pesos. Y entonces vamos a suponer que ya tenemos 2,5 millones de parte gravada, que es la parte que va a pagar impuestos, y 5 millones de costos. Entonces uno pensaría, bueno, pues ya tenemos un saldo a favor. Esto no es así, porque tenemos que seguir un procedimiento. Tenemos que sacar una proporción de esta parte gravada y posteriormente tenemos que hacer el cálculo del impuesto sobre la renta. Esto ya lo abordaremos posteriormente en otro video, porque tiene sus detalles y tiene, por supuesto, su complejidad para poder hacer el cálculo de impuestos de una venta de casa habitación, que normalmente en la ley de impuestos sobre la renta vamos a encontrar el procedimiento en la sección de enajenación de bienes. Entonces, esto es lo que tú tienes que saber si vas a presentar declaración anual, si tuviste la venta de una casa habitación. Voy a resumirlo rápido para que te quede perfectamente claro. Si nuestra venta de casa habitación no supera las 700,000 UDIs y fue la única que hicimos en los últimos 3 años, tenemos que informarla siempre y cuando esta venta sea superior a 600,000 pesos. Que incluso yo te recomendaría que si no supera los 600,000 pesos, de todos modos lo informarás en la sección de datos informativos. Obviamente, si supera los 5.6 millones de pesos, que son más o menos las 700,000 UDIs, que es como actualmente estamos, vas a tener que presentar la declaración anual, una parte exenta y una parte que va a pagar impuestos. Como puedes darte cuenta, no es tan sencillo o no era tan sencillo decir sí o no si yo hice la venta de casa habitación. En tal caso, siempre te recomiendo que te acerques con un profesional en la materia, como lo que puede ser un contador. Ya sabes, tienes todos nuestros datos de contacto aquí abajo. Por mi parte es todo, amigos. Espero que este video les haya sido útil, les haya funcionado y sobre todo que lo tomes en cuenta si es que vas a presentar tu declaración anual. Por mi parte es todo. Nos vemos en el próximo video, amigos, y no olvides suscribirte al canal. Hasta luego.